Bueno, cuando tengáis que elegir plaza, vais a tener que responder dos preguntas muy sencillas. La primera es ¿qué especialidad es la que quiero desarrollar el día de mañana? Y la segunda pregunta, muy importante, es ¿en qué centro? ¿En qué hospital, qué comunidad autónoma o en qué provincia? Realmente no hay más, ¿no? Especialidad, centro donde la voy a realizar, por lo tanto, en medicina estamos muy acostumbrados a hacer esquemas y a sintetizar y no os tenéis que volver locos, intentar hacer 1000 preguntas, son las dos, especialidad y centro. Es verdad que no siempre va a haber una única especialidad que nos gusta, pero vamos a intentar centrar un poco cómo tiene que ser el pensamiento, el desarrollo para llegar a la conclusión final. En cuanto a la primera pregunta, especialidad. Bueno, sabéis todos, y esto no hace falta que insistamos mucho en ello, que tenemos realmente estos bloques, ¿no? Tenemos el bloque de especialidades médicas, el bloque de especialidades quirúrgicas, el bloque de laboratorio, y luego hay unos bloques que podríamos decir específicos que son muy difíciles de introducir dentro del área médica quirúrgica o laboratorio, que son el de imagen, pediatría y psiquiatría, que siempre son especialidades que solemos contemplar de una manera separada. Yo lo primero que les quiero recordar, Miguel, es que algo que muchas veces el que ha estudiado la carrera pero todavía no ha llegado a hacer la especialidad, les quiero recordar que cada una de estas especialidades tiene un programa específico de la misma que está desarrollado por un grupo de expertos de cada una de las especialidades que lo llamamos POE, ¿no? Programa Oficial de la Especialidad. Y lógicamente estos programas están publicados en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, cuando uno quiere conocer lo que va a desarrollar en un futuro, yo recomendaría algo que la gente habitualmente no hace, que es simplemente buscar en Google el POE oficial de la especialidad y ver realmente lo que tienes que aprender, cómo se va a desarrollar, las rotaciones que son obligatorias, si tiene que hacer guardias o no, que también aparece lógicamente. Tiene una pequeña pega, os la tenemos que decir ya de entrada. Los POEs no todos están actualizados, tenemos POEs, algunos de ellos antiguos, incluso antes del año 2000, pero muchos de ellos se han desarrollado en los últimos años y por lo tanto yo empezaría por ahí, decir, ¿cómo es la especialidad? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo son los rotatorios? ¿De acuerdo? Bueno, esa es la parte importante. Entonces, generalmente ya tenemos una idea de en qué bloque voy a estar, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta? Lógicamente, hay una definición muy clara de gente que le gusta mucho el laboratorio, la investigación y que por lo tanto no quieren habitualmente un contacto tan directo con los pacientes. Ese es un perfil de profesional que habitualmente suele estar bastante definido. El que le gusta el ámbito quirúrgico, operar y por lo tanto tiene que especializarse en algo que tenga actividad quirúrgica, lógicamente. Y el que no tiene un interés tan elevado en el ámbito quirúrgico, aunque recordemos que las especialidades médicas, algunas de ellas, tienen gran actividad de técnicas y que por lo tanto no podríamos hablar solo de especialidad médica sin ningún acto, podríamos decir, de estas características. El mejor ejemplo es el tuyo, ¿no? En cardiología. Bueno, yo efectivamente soy cardiólogo y la verdad es que tengo una especialidad muy bonita porque integramos la asistencia médica, integramos mucha tecnología, ¿no? Sobre todo en el laboratorio de imagen. Tenemos conocimientos de TAC, de resonancia magnética, de ecocardiografía. Realizamos pruebas funcionales, como son las pruebas de esfuerzo. Y luego tenemos un trabajo muy manual, ¿no? Tanto en el campo de las arritmias como en el campo de la hemodinámica. Y en el campo de la hemodinámica no solamente nos limitamos, por ejemplo, a revascularizar, ¿no? Las arterias del corazón, es que hay un campo apasionante que es el de la cardiopatía estructural, es decir, estamos corrigiendo valvulopatías con el implante de prótesis percutáneas y esto es un campo que está cada vez más en auge. Manejamos también la unidad de cuidados cardiológicos intensivos, que no deja de ser una UBI. Por tanto, tenemos bueno, una amalgama de campo, ¿no? muy variado en la cardiología. Y yo sí, Jesús, te quería preguntar una cosa, porque sabes que en la formación de todo médico hay tres patas. Está la pata de la asistencia, la docencia y la investigación. Sí. Y no creo que todas las especialidades tengan el mismo peso cada una de estas patas, ¿no? Probablemente no. Es decir, yo creo que cualquier especialidad que desarrolléis vais a tener que hacer una parte que tiene que ver con la rutina, la asistencia diaria, aunque hablemos de laboratorio. Es decir, que si eres bioquímico vas a tener que hacer la actividad rutinaria. Pero lógicamente en el aspecto de laboratorio, además de la rutina, lógicamente para ser un bioquímico, haces análisis clínicos, haces microbiología.
una parte de investigación va a ser muy importante. Por lo tanto, es verdad que en algunas especialidades donde, digamos, la rutina está más estandarizada, la investigación seguramente va a ocupar un campo mucho mayor. En inmunología, lógicamente, tendrás que hacer asistencia, ver las muestras que te mandan, pero lógicamente siempre estarás vinculado a proyectos de investigación, ¿no? Bueno, la primera reflexión, por lo tanto, que os queremos hacer a todos es que miréis el POE, algo que muchas veces el que acaba la carrera no se le ocurre. Miréis el POE de la especialidad que os interesa, veáis lo que aparece en él, veáis las rotaciones que son obligatorias y tener ya en cuenta una cosa: lo que va a dar calidad a un hospital muchas veces es cómo aplica ese programa oficial de la especialidad, lo que diferencia a un hospital de otro, porque digamos que el programa es común, pero igual que pasa en las universidades, luego el desarrollo de la especialidad va a ser diferente en un lugar que en otro. Bueno, primera reflexión, por lo tanto, ¿dónde me sitúo, ¿no? ¿En qué bloque creo que voy a entroncar de una manera más adecuada por el tipo de formación que he hecho durante la carrera, lo que me ha ido gustando en los rotatorios clínicos? Lógicamente, el bloque de especialidades médicas es el más numeroso de todos. Tenemos algún bloque, como está lógicamente aquí, medicina de familia, que tenemos casi 2.000 plazas del conjunto de todas las plazas MIR y que es el bloque siempre más numeroso. Y luego, también lógicamente, pues tenemos medicina interna, que también tiene un bloque muy importante. ¿Por qué? Porque son especialidades que son bastante troncales, que van a ser necesarias en cualquier tipo de hospital. Como os decíamos previamente, como Miguel recordaba de su especialidad de cardiología, no penséis solo en, digamos, en que son especialidades poco activas en cuanto a técnicas, porque cada una de ellas va a necesitar un mayor o menor número de técnicas. Incluso un internista o un médico de familia va a tener que hacer actividad quirúrgica, cirugía menor, va a tener que realizar también alguna prueba de imagen básica, como es la ecografía, que se está incorporando para el aprendizaje de todos los residentes, va a tener que hacer punción lumbar, va a tener que hacer toracocentesis, artrocentesis, es decir, pero lógicamente es una actividad que no va a ocupar gran parte de tu tiempo comparado con las actividades quirúrgicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos la mayoría de las especialidades, va a tener una gran parte aquí de peso lo que es la rutina de la asistencia en planta, hospitalización y en consultas, y vamos a tener lógicamente más o menos digamos técnicas, en algunas especialidades muchas técnicas desarrolladas y muy complejas. El ejemplo tú nos lo describías muy bien en cardiología, y en otras menor número de técnicas. Por lo tanto, recordar en el POE, recordar cómo se desarrolla la actividad clínica y cuáles son las técnicas que vas a tener que aprender y desarrollar en cada una de las especialidades médicas, ¿no?, del bloque médico. Bien, en cuanto a las especialidades quirúrgicas, te tiene que gustar el quirófano, lógicamente, esto es una obviedad. Pero debéis de tener en cuenta, que veis un poco el perfil, lógicamente, el mayor número de plazas se van a encontrar aquí en obstetricia, ginecología y en cirugía general, que es donde tenemos una mayor necesidad de médicos, ¿no?, lógicamente, ¿no? Tenemos un menor número en urología, pero bueno, estaría en tercer lugar el número de urólogos, y daros cuenta que aquí hay una serie de especialidades que tienen pocos MIR. ¿Por qué? Porque lógicamente no necesitamos cirujanos cardíacos en todos los hospitales, los necesitamos en centros que tengan unidades de cirugía cardíaca. Por lo tanto, aquí veis que el número de plazas es limitada, porque el número de especialistas a futuro que va a necesitar la sanidad pública y privada también es un número más limitado. Esto, ciertas especialidades quirúrgicas, el número de plazas reducido también viene condicionado por el número de habitantes que es capaz de abarcar el hospital en referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que un hospital tenga neurocirugía, tiene que abarcar, corrígeme bien, creo que más de 1 millón de habitantes, para que esté justificado el servicio de neurocirugía en un hospital. Incluso como área de referencia para otros. Y lo mismo que pasa para neurocirugía, pasa para cirugía cardíaca. Yo te quería preguntar una duda, que a lo mejor también los futuros MIRES se están preguntando. Para hacer una especialidad quirúrgica, ¿hay que tener alguna habilidad? Bueno. O si una persona sueña con ser cirujano, ¿se le va a pedir algo más que tenga esa ambición? Yo lo que os comentaría respecto a esto es que genera habitualmente duda
si yo voy a tener capacidad para hacer una intervención quirúrgica. Yo creo que la experiencia que tenemos en nuestro centro y en general lo que hemos podido ver en otros centros, en todos los años y en los últimos que ocupé la jefatura de estudios, te puedo decir que solo ha habido un caso de un residente que no se ha adaptado de manera adecuada a la actividad quirúrgica, de los miles que han ido pasando en el hospital, en nuestro hospital en los últimos años. Por lo tanto, es verdad que muchos de vosotros diréis, es que yo nunca he hecho una craniotomía, ¿seré capaz de hacerla? Sí. Otra cosa es que te guste. Si vas a hacer una especialidad quirúrgica, tienes que darte cuenta que 2 o 3 días en semana y que tus guardias van a tener gran parte del tiempo dedicado a la actividad quirúrgica, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, no tendría sentido que os metierais en este bloque quirúrgico si no te interesa esta parte o no te parece atractiva. Yo creo que hay gente que nos gusta más el área médica, que nos gusta más, digamos, la evaluación clínica del enfermo, hacer una serie de técnicas, pero que no nos atrae tanto el laboratorio o no nos atrae tanto el quirófano, como estamos hablando ahora. Yo creo que el mensaje es que al que le guste y sueñe con ser cirujano, que sin duda que la haga. Sin que no se esté haciendo preguntas de si soy hábil con el trabajo manual o no. Es decir, yo creo que aquí el mensaje es, si realmente os gusta la cirugía, a por ello. Si tienes un sueño, consíguelo. Efectivamente. Es decir, ello, ¿no? La tranquilidad que os podemos transmitir es que nuestra experiencia ya son muchos años, no suele haber prácticamente ningún caso en el cual no te adaptes a la actividad quirúrgica, no aprendas a operar y no lo hagas bien. Luego habrá gente, igual que pasa en el área médica. Esto, como todas las técnicas, tiene una curva de aprendizaje. Claro, una curva de aprendizaje. El que insiste y trabaja y pone empeño, pues al final acaba siendo un gran cirujano, ¿no? Pero como decimos, te tiene que gustar esto. Es decir, supuesto, tienes que, y hay un perfil de clínicos que nos gusta más otro aspecto de la medicina, y yo creo que está muy claro el que le gusta la cirugía. Por lo tanto, si te gusta el bloque quirúrgico, esto es lo que vas a tener que hacer en gran parte de tu actividad profesional en los próximos años. Y dentro de los bloques, lógicamente el laboratorio lo que ocupa es gran parte de tu tiempo, prácticamente todo el tiempo, haciendo la rutina correspondiente y lógicamente también haciendo investigación, porque como decíamos, si solo hicieras la rutina, pues probablemente te sentirías poco desarrollado en la profesión, ¿no? Aquí tenemos el número de plazas, el mayor número están en anatomía patológica y están en microbiología y parasitología, especialidades muy interesantes, imprescindibles, como servicios básicos en el hospital y que tienen un perfil habitualmente de un profesional que no tiene tanto interés por estar con el enfermo directamente y trabajar más en el laboratorio, ¿no? En un entorno que es diferente y que debéis de saber cuál es ese entorno y si os interesa o no. Es decir, vais a estar dentro de despachos, dentro de ubicaciones donde lo que vas a desarrollar es la rutina clínica, muchos papeles, vais a pipetear mucho y ese es el entorno, ¿no? También hay muchos proyectos, como decimos, muy interesantes de investigación que se desarrollan dentro del laboratorio. Hay algunas especialidades médicas, como tú sabes, que también cuentan con parte de actividad en la parte básica, ¿no? En la parte básica y desarrollan, pero el que solo se va a dedicar a esto tiene que tener muy claro que este es su entorno de trabajo, que es un entorno que le resulta satisfactorio, que le gusta hacer la rutina asistencial y además hacer investigación y que la investigación básica, desde luego, es algo que en los próximos años va a ser imprescindible, lo es a día de hoy y cada vez lo va a ser más, por lo tanto hay un campo también muy interesante, pero para un perfil profesional que es el que estamos definiendo. ¿De acuerdo? Y luego nos quedarían esos bloques que siempre nos cuesta incluir dentro del área médica quirúrgica, servicios centrales. Tenemos la imagen, hoy en día, imprescindible dentro de la actividad nuestra. Tenemos medicina nuclear y radiodiagnóstico, que están un poco fusionadas ahora con el PECTAC, claro, ¿no? Son servicios centrales, ¿no? Que prestan ayuda pues, a todos los especialistas de un hospital, ¿no? Claro. Y luego, lógicamente, el que le gusta la pediatría va a trabajar con niños. Ojo, va a trabajar con niños sanos y con niños enfermos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso también hay que darse cuenta que, sobre todo, si te dedicas a alguna parte de la pediatría, como puede ser la neonatología, críticos, tienes que tener un poco ese cuerpo de saber
que no vas a tratar, que te gustan los niños, pero que vas a ver niños enfermos, ¿no? Jesús, y gravemente enfermos. A lo mejor hay gente que está interesada en hacer especialidades quirúrgicas, pero infantiles. ¿Cómo se accede, por ejemplo, a la cirugía urológica infantil, a la cirugía cardíaca infantil, a la cirugía general? Claro. ¿Se accede a través de la cirugía, de la especialidad de adultos? Claro. ¿O accedes a través de pediatría? Pues mira, aquí no hay una respuesta única porque tenemos una especialidad que es cirugía pediátrica, que en principio abarca la parte de pediatría de una manera general, pero también es cierto que verás que muchos servicios de urología de adultos tienen a alguien dedicado fundamentalmente a la cirugía de niños. Por lo tanto, yo creo que hay el doble acceso. O coges cirugía pediátrica de entrada y te vas a dedicar, o te dedicas a la cirugía general y luego pues operas más niños. Entonces, los profesionales que acaban trabajando en este ámbito, pues a veces llegan por los dos caminos. Bueno, y lógicamente el que le gusta la psiquiatría, pues es una persona interesada más por la psique, bueno, por la parte del cerebro, tiene una personalidad que es peculiar, es gente muy preocupada no solo por el cuerpo, sino por lo que pensamos y cómo la enfermedad mental, muy importante y muy prevalente en la población mundial, pues hay que atenderla y por eso pues el número de especialistas, como veis, es importante.